Muy buenas noches, tengan todos ustedes, muy apreciados hermanos y hermanas de esta comunidad que tenemos, esta iglesia que tenemos virtual de charlas bíblicas en toda América en toda América y en los lugares de habla hispana, aquellos hermanos que pueden conectarse y estar en comunión con nosotros, ya sea de manera diferida o en vivo, como muchos de ustedes lo hacen. Los saludamos esta tarde noche, 30 de agosto del 2023, desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en México, en el centro del país. Nuevamente en un programa más de charlas bíblicas, estamos en la parte número 7 del tema de la justificación, el subtema de la contrarreforma que hemos venido platicando con todos ustedes y de alguna manera puntualizando algunos aspectos que se dieron en la contrarreforma. Saludamos a todos nuestros queridos y muy queridas hermanas que están sintonizándonos en este miércoles, como todos los miércoles, 7:30 de la noche, hora de México. Saludamos entonces a nuestros hermanos que están en Sudamérica. Un fuerte abrazo a todos ellos. En Centroamérica igualmente, y a sus islas del Caribe. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan. Igual saludamos a todos los hermanos que nos escuchan en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá. Saludamos a todos ustedes. Igualmente a nuestros hermanos que nos oyen en España y sus islas, en las islas Tenerife. Les mandamos un fuerte saludo, ya sea al interior de la península ibérica. Igualmente saludamos a aquellos hermanos que están con nosotros. Y en Europa también, en el interior de Europa, mandamos saludar, al igual que a nuestros connacionales, saludamos a todos ellos, a todos nuestros hermanos connacionales de la República Mexicana que tienen a bien conectarse y están con nosotros. Les mandamos un muy cordial saludo y ya estamos aquí listos, queridos hermanos, para poder platicar con todos ustedes estos temas que hemos venido comentando acerca de la contrarreforma. Ya está por aquí nuestro querido y amado hermano, nuestro hermano José Antonio Septién González de Cosío. Querido hermano Septién, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo estás, mi querido hermano? Me da mucho gusto saludarte Igualmente, mi querido hermano. este miércoles y bueno, pues en gracia y justificado. Amén. ¿Qué cosa más grande podemos tener que esto? Y bueno, hermano, pues saludamos también, saludan a mis hermanos y hermanas de esta asamblea, de esta santa asamblea que se congrega en todos estos países de Latinoamérica a los que tú has mencionado. Un respetuoso, un cariñoso saludo a todos y a todas y pues muy agradecidos por su compañía, por su presencia. Muchas gracias también a aquellos hermanos y hermanas que desde sus perfiles personales retransmiten estos programas. Muchísimas gracias. Que el Señor los y las prospere en todas las cosas. Saludamos también a nuestros hermanos que nos ayudan muchísimo en varias eh, actividades que tienen que ver con la promoción del programa. Me refiero a nuestro hermano Jesús Lozada de la Ciudad de México y a nuestro hermano Roberto Magaldi de La Plata, Argentina. A todos ellos, a estos dos hermanos, nuestro agradecimiento y un fuerte abrazo. Y hermano, pues estamos más que puestos para el programa de hoy. Me parece perfecto. Ya está también por aquí nuestro querido y amado hermano, el doctor Roberto Islas Montes, el jefe. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo estás, jefe? Pues aquí en Gracia y Justificado, junto con ustedes y todos los hermanos que ya están conectando, que rápidamente, déjenme les digo cuántos van. Rápidamente ya se han conectado 10.
y apenas llevamos unos cuantos segundos transmitiendo, pero nos han enviado mensajitos. Alejandro Porras, bendiciones, hermano. Raúl Blondel, Marlene Rodríguez, García Castro desde Venezuela, órale. Y ¿quién más? Paco Jiménez, Bruzón, tiene un texto muy largo que ya leeremos más adelante, y Luz Elena Muñoz Jiménez. También ya rápidamente han enviado mensajitos, ¿no? Cosa que nos llena de alegría y bendición. Cada mensajito que nos mandan para nosotros es una bendición, hermanos. Bendiciones a todos, bienvenidos. Empezamos, Armando. Pues muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. La semana pasada nos dedicamos a ver cómo es que se definió la justificación en el Concilio de Trento, ese concilio que se hizo en contra de la Reforma, por eso se llama la Contrarreforma, básicamente atacando atacando los puntos que Martín Lutero había establecido, leído y formalizado a través de muchísimos escritos que hizo el hermano, para fijar una postura netamente evangélica para el día de hoy, importantísima, y pues nos dimos a la tarea de leer qué entienden por la justificación, y también leímos dos, creo, cánones del resumen que tienen sobre la justificación de ese libro que se conoce como el Magisterio de la Iglesia, de Enrique Dessinger, de editorial Herder, es una editorial católica, el libro es católico, y lo que pues nosotros distinguimos es que la Iglesia Católica, como dice el hermano José Antonio Septién, no se ha movido un cabello del Concilio de Trento. Hace 8 días leímos una definición de justificación y bueno, veíamos varios puntos muy críticos, y yo pienso que a través de estos puntos críticos, pues los católicos están en el hoyo, man. En un hoyo muy profundo que yo veo muy difícil que puedan salir, si no es por la misericordia y la obra de nuestro Señor Jesucristo obrando sobre de ellos, porque finalmente lo que es en sí, no la iglesia institucional, la iglesia clero, sino los miembros de la misma, no saben en dónde están metidos. Tristemente, no saben absolutamente nada de estas cosas y no saben cómo la iglesia los considera y cómo los tiene. A mí me llama mucho la atención que dentro de lo que leímos, aparte de las cosas doctrinales muy fuertes, la posición que tienen con respecto a que esto lo determina la voluntad humana y no la dirección absoluta de Dios, su voluntad absoluta del Señor para poder lograr esto, ¿no? Entonces, siento yo que pues están en una postura muy, muy difícil al no conocer la base propiamente de su religión y de su creencia. Fíjense que hay una parte dentro de la definición, se las voy a volver a leer, y dice: la justificación misma, estoy hablando del ¿Qué número? 799, página 230. El párrafo está un poco largo, sí, lo voy a tratar de resumir. Dice: a esta disposición o preparación sigue la justificación misma, que no es solo la remisión de pecados, sino también la santificación y la renovación del hombre interior. Por la voluntaria recepción de la gracia y de los dones, de donde el hombre se convierte de injusto en justo y de enemigo y en amigo. Dice: para ser heredero según la esperanza de la vida eterna. Y luego tiene varios causales, ¿no? El primer causal es el causal que habla acerca del final, otro causal habla de la eficiencia, otro causal habla
otro causal habla de lo meritorio, y un último causal que tiene ahí, que es el instrumental. El causal instrumental para esto, hermanos, que estamos leyendo, dice el sacramento del bautismo, que es el sacramento de la fe. Estoy leyendo, sin la cual jamás a nadie se le concedió la justificación. Finalmente, la única causa formal es la justicia de Dios, que no, dice, justicia de Dios, no aquella con la que Él es justo, sino aquella con que nos hace a nosotros justos. Y luego viene la última parte, donde dice que, se los leo, hermanos, se los leo, le doy lectura, dice lo siguiente: es decir, aquella por la que, dotados por Él, somos renovados en el espíritu de nuestra mente, y no solo somos reputados, sino que verdaderamente nos llamamos y somos justos al recibir en nosotros cada una su propia justicia. Y luego dice, según la medida en que el Espíritu Santo la reparte, o cada uno como quiere, y según la propia disposición y cooperación de cada uno. No solamente es una cuestión de hecho, sino es una cuestión de medida, es una cuestión cuantitativa lo que ellos están aquí planteando con respecto a la definición de la justificación. Bueno, esto fue en parte, de alguna parte, de lo que nosotros estuvimos platicando, y ahorita le agregué un poquito del párrafo, que es muy extenso, pero que el párrafo habla de todas estas cosas, es decir, uno de los causales que le llama finalmente el causal instrumental se debe al sacramento del bautismo. Y bueno, ya se ve aquí cuál es la postura con respecto a la justificación, y a partir de esta definición, pues yo digo que están en el hoyo. No sé qué piensen ustedes, hermanos. En un hoyo muy grande que es muy difícil de salir. Necesitan una obra tan grande, el hoyo es tan grande como la grandeza de Cristo. Pero el punto es que ellos, Armando, ellos, así como lo hemos estado diciendo, ellos no tienen un arrancador como lo tenemos nosotros. Para nosotros la justificación es algo con lo que inicias a ser cristiano. Al imputársenos la justicia de Cristo, Dios nos vuelve justos, y a partir de ahí, con la fe, empezamos a caminar, pero ya una vida cristiana. No sé, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? Espero. Ellos no tienen eso. Mira, tú lo acabas de leer. Para ellos, ¿qué es la justificación? Para ellos no es una relación como lo es para nosotros. Para ellos es una agrupación. Es solo un nombre en el que reúnen tres cosas. Es algo para nombrar tres cosas. Nombran, dice, voy al 799 que tú leíste, dice, justificación no es solo la remisión de pecados, La una. santificación. Están agrupando, ¿eh? Luego dice, sino también santificación, dos. Y renovación del hombre interior, tres. Entonces, para ellos justificación es un agrupador, no es algo que exista. Es como, ¿cómo puedo hacer una diferencia? Imagínate que tuviéramos una silla y una mesa, y nada más fueran los únicos, y que dijimos, vamos a hacer una agrupación con ellos dos, los vamos a poner en un solo conjunto y les vamos a poner un nombre. Y el nombre que les ponemos a los dos juntos, a la silla y a la mesa, que sí son reales y que sí existen, es muebles. Mueble. Pero muebles no existe. Es solo la forma de nombrar a algo que juntamos, ¿está claro? Así como mamíferos no existe. Existe perro, gato, eso sí existen. Pero mamíferos no, es solo un nombre con el cual los agrupamos. Entonces, para ellos justificación es solo un nombre que agrupa tres cosas.
Las otras tres cosas sí existen. Por eso cuando leemos algo tenemos que tener eso en mente. Miren, lo voy a traducir. Vean el canon 1 que habíamos leído la vez pasada. Dice, si alguno dijere ¿Qué que página? el hombre puede, es el 811, el canon 1, ¿Página? página 237. Es el que leímos la vez Sí. pasada, nada más para que vean qué entienden ellos. Dice, si alguno dijere que el hombre puede justificarse, ahora lo voy a decir como realmente lo están entendiendo ellos, ¿eh? Dice, si alguno dijere que el hombre puede santificarse y renovarse. Y que le perdone sus pecados, porque son 3. Exacto, o sea, fíjate, si alguno dijere que el hombre puede ser perdonado de sus pecados, santificado y renovado delante de Dios por sus obras que se realizan por las fuerzas de la humana naturaleza, etcétera, ¿se fijan cómo justificación no es algo para ellos real? Es solamente un concepto teórico que agrupa cosas que sí son reales. La remisión de pecados, la santificación y la renovación. Esos elementos sí existen para ellos, pero justificación en sí mismo no existe. Por eso yo les decía que ellos cuando están usando la palabra justificación, no la están usando en el mismo sentido que nosotros. Para nosotros es una relación. Es algo que Dios dicta en ti, que te imputa a ti y que es una declaración que te hace justo ante Él. Algo que Dios dicta. Y ya, por eso termina ahí. ¿Mande? Algo que Dios dicta. ¿Qué dijiste? Algo que Dios decreta, sí, es un decreto. ¿Sí? Y termina ahí, pero cambia tu estatus. Cambia tu estatus, pasas de nada a cristiano, por usar una palabra sencilla. Esto tiene más elementos que habría que incluir, pero digamos, es un punto decisorio. El hecho de que te impute la justicia de Cristo para nosotros es determinante. Te pasas de no ser, pues estabas muerto, a ser, estar vivo. En ellos no existe eso. En ellos la justificación no es nada. Es algo que se va a ir dando en el tiempo y como no es un algo, no es un decreto, pues por eso puede ser sustituida justificación por sus elementos. Diría así como lo dije, si alguno dijere que el hombre puede ser perdonado en sus pecados, ser santificado y ser renovado delante de Dios por sus obras que se realizan por la fuerza de su humana naturaleza o por la doctrina de la ley, sin la gracia divina, que en este caso tendría que ser santificante por Cristo Jesús, sea anatema. Sí, ya no sé si captan la idea. Para ellos justificación no es nada, solo es un mero agrupador de otras cosas que sí son reales. Es decir, sí existe la silla y la mesa, pero muebles no existe. Y ellos usan muebles como el agrupador. En este caso, la justificación es un mero agrupador. No es algo. No es como para nosotros que sí es un algo. Para nosotros es una relación que se establece con Dios en la cual Él decreta e imputa algo. Y nos cambia el estatus, es lo importante. Pasas de no ser a ser, de estar muerto a estar vivo. En ellos no se da esto. Hasta que vayan a ser glorificados o que se termine esto, allá harán cuentas. Harán cuentas. Pero fíjense, son cuentas de obras. Por eso yo les decía, no es que ellos están diciendo otra cosa. Están diciendo otra cosa porque puede en ellos ser sustituida la palabra justificación por los tres conceptos y verán que están hablando de otra cosa. ¿Qué opinas, Armando José Antonio? Yo creo que, pues mira, además, Robert, además, mi querido Robert, yo creo que ni siquiera entienden las cosas que ponen ahí, mano. Es decir, la renovación del hombre interior. O sea, queda así como en el limbo, ¿no? O sea, la renovación del hombre interior, que tú lo sabes, que para nosotros ha sido tema de discusión, tema de mucha reflexión, tema de muchas pláticas donde hemos sacado muchas conclusiones, pero también muchas dudas con respecto al hombre interior. Y creo que hemos ido poco a poco madurando el concepto
acerca de lo que representa el hombre interior, que es el hombre nuevo. Y el hombre nuevo, Sí, pero tú estás hablando desde la claro, posición evangélica, pero ellos por no eso es lo que digo, entienden o por sea, eso. no creo que entiendan o capten lo que están escribiendo porque queda literalmente en el limbo. O sea, es, es complicado porque pues, son temas que nosotros hemos platicado mucho y hemos platicado mucho y aún en todas nuestras pláticas y en todas nuestras conclusiones que cada vez creo que vamos dando un pasito de firmeza y un pasito, todavía queda por adelante algunas cosas más. Nuestro hermano José Antonio, pues él es el que ha avanzado más en esto y que pues nos pudiera hablar acerca de esto, pero quizás sea un tema para otra cuestión, pero creo yo que aún las cosas que agrupa la justificación en esta definición, como bien dicen, los computólogos le decimos clasificación, jefe. Ellos están clasificando en la justificación esas tres cosas. Sí, es una clasificación Exacto. para ellos, un conjunto, pero no es un algo como para nosotros sí es un algo. Para nosotros es una No, y sentencia, no un solamente decreto, eso, un acto de Dios sobre y nosotros. no, y Para ellos no. Ellos no la tienen ese conciencia que arrancador, entonces, tenemos. en sencillo, nunca se han No, vuelto por eso digo que cristianos, están en ¿eh? el hoyo y bien en el hoyo. O sea, ni siquiera de nombre se han vuelto cristianos porque nunca han pasado de no Claro. ser a ser, como lo dije hace rato, porque la justificación eso es lo que hacen. Entonces ellos nunca han pasado y entonces quiere decir que ellos sí se ubican en la hipótesis que están diciendo, porque ellos sí están o con sus propias fuerzas haciendo eso, la santificación sin haber sido justificados, están haciendo eso que ellos mismos están condenando. No, está complicado porque Fíjate, está bien complicado el asunto, sí, desde el décimo. está muy complicado. Porque además, mira, además la otra cosa es que en el hecho, en el hecho, en el hecho, ellos actúan de manera distinta. Mira, yo me acuerdo cuando murió Juan Pablo II, el Papa, que días después iniciaron su proceso de santificación. Ah, caray, dije yo, o sea, no tenía ese atributo. Pues no, evidentemente no lo tenía. Y había que seguir un proceso de obras para determinar si es santo o no es santo. Y bueno, nosotros vemos en la escritura que esto es absolutamente distinto. Es decir, están en el hoyo. ¿Qué opinas, hermano José Antonio? Pues mira, hemos mencionado ahorita cosas muy importantes en estos pocos minutos. Mira, por ejemplo, yo creo que el punto de vista de los reformadores con respecto a la justificación como declaración por parte de Dios, declaración de justicia, que no puede entenderse si no es en términos de la imputación de la justicia de Cristo, esto consigue un estatus, es decir, una posición frente a Dios de solidez, de, de, de durabilidad, de permanencia, como algo ya alcanzado, ya logrado. Y como bien dice Roberto, la justificación para la Iglesia Católica Romana es un mero agrupador de un estatus que no consigue, que no tiene, que puede pasar la vida entera de la persona sin lograrlo. Es decir, no hay un afianzamiento de posición frente a Dios. La justificación como estatus se consigue solamente en el juicio final. Después de que estos elementos que, que deben estar presentes, estos tres elementos, la renovación y los otros dos, La finalmente remisión y la santificación. remisión se consiguen. Pero vamos, es que status también significa punto de estabilidad en la vida cristiana. Significa confianza en Dios. Significa comprensión de la obra de Cristo.
en todos sus aspectos exaltados, cosa que la Reforma defendió de una manera radical y que desde antes de que comenzara el concilio, los famosos, la camarilla conciliar en Trento no solamente no quiso entender ni comprender ni facilitar un diálogo que pudiera llegar a una comprensión de esto, sino que de antemano ya existió una una decantación de ellos contra la Reforma. Me parece a mí que esto es una situación muy, muy, muy delicada. Los creyentes, gracias a la declaración de justicia, que es realmente el contenido real bíblico y reformado de la justificación, es un estatus inamovible, es un estatus que se da a pesar de que somos impíos, porque Dios es el que justifica al impío. Por supuesto, toda la impiedad del justo es una impiedad que ha sido limpiada, que ha sido perdonada, que ha sido reconciliada con Dios. Y pasa de impío a pío, Y ¿verdad? pasa de impío a pío, así es. Fíjate qué importante es la justificación, no como agrupador, sino como relación. Sí, y es una posición real donde el favor de Dios se muestra, y este favor de Dios se expresa de muchas maneras. Se expresa en la renovación, se expresa en la santificación, y se expresa en todas y cada una de las bendiciones que han surgido de la cruz del Calvario, que son obsequios, valga la redundancia, de la gracia, provistos por la muerte de Cristo. Es decir, la santificación no se convierte en un requisito, sino se convierte en un resultado maravilloso. Es porque Dios es el que santifica, no el hombre el que se santifica. Entonces, la santificación es un fruto deleitoso, no un requisito por el cual hay que luchar a brazo partido en la vida, además sin ninguna certeza de que finalmente se logró, que fue lo que atormentó y sigue atormentando, yo creo que a mucha gente, a Martín Lutero, por ejemplo. ¿Qué opinan, hermanos? No, que tiene Perfecto, mucho. José Yo Antonio. creo que Nada que objetar. con esto que dices, resumimos en gran parte lo que hemos venido sosteniendo durante todas estas semanas, pues que es muy importante, es decir, las causas, la causa-efecto de la justificación sobre el cristiano es, en primer lugar, que siendo enemigos, hemos pasado a ser amigos. Dios ha reconciliado la enemistad en amistad con nosotros. Y esto, pues, trae, como dices tú, muchos resultados. Y el resultado es la adopción como hijos. Por El ejemplo. resultado es la pertenencia que ahora pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Amén. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que también resultado de la justificación es la firmeza de que la obra que Dios inicia en nosotros, Él la va a terminar. Y como la va a terminar, pues tenemos la seguridad de esta gracia que hemos recibido, resultado de la salvación. Y no solamente eso, sino nos gloriamos en la esperanza, ¿no? En la esperanza de que algún día vamos a estar con el Señor, en la esperanza de la gloria de Dios, la esperanza de que la vida que Él nos dio al haber triunfado
Él, el Señor Jesús, sobre la muerte, también es para nosotros. O sea, resultado de todo esto, no solamente la vida, que es el cambio de switch, como dicen ustedes, el cambio de estatus, es decir, pasamos de muerte a qué? A vida, ¿sí? Pasamos de muerte a vida, y pasar de muerte a vida es estar en el hoyo profundo del tamaño de Cristo y salir del hoyo para ser hijos. Y como dice Pedro, ¿no? Para ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, todo eso que trae esto, pero el arrancador de todo esto es el perdón de los pecados que Dios hizo en la cruz sobre nosotros, y como consecuencia inmediata la justificación, pero así. Y de como ahí, declaración de justicia, ¿verdad? exactamente, y de ahí todo lo que viene. Y como dicen los hermanos, bendición tras bendición, y estamos bendecidos y estamos en gracia y justificados. Y bueno, a nosotros nos encanta que digan eso, porque entonces esta linda comunidad vemos que está caminando y creciendo en estos conceptos que son tan importantes para los evangélicos y cristianos, o cristianos, que pues que están en esto, ¿verdad? Que están comprendiendo estas cosas, y para nosotros es muy pedagógico contrastar lo que el Señor nos da a través de su palabra y lo que establece el hombre a través de este Concilio de Trento de 1545, más o menos al 1563, donde pues evidentemente, ¿sabes qué noto, qué siento yo cuando leo esto? Noto la ira de estos hombres en contra de lo que Martín Lutero dejó, hermano. O sea, se les nota la molestia, se nota por eso dice, estaba yo leyendo el 9, que si gustan le doy lectura, hermanos. El 9, que es en la página 238. Sí, Bueno, antes, sí. Armando, ¿me das chance de decir algo? Para no cambiar el carril. Nada más, algo meramente teórico. Cuando usamos un agrupador, entonces el agrupador puede ser usado en dos sentidos. Primero, así, como refiriéndose a todos los elementos agrupados, así como lo leí hace rato, o puede estarse refiriendo a uno solo de ellos. Como por ejemplo decimos, ese mamífero, así señalamos, ese mamífero que va ahí, y en realidad es un perro. Me estoy refiriendo nada más a uno. Entonces, cabría preguntarnos cada vez que ellos utilicen la palabra justificación, si se refieren a uno de los tres en específico o a los tres como conjunto. Lo digo para que lo tengamos en cuenta a la hora de leer y preguntarnos a qué se están refiriendo, a cuál de los tres o a los Ya que tres. para ellos la justificación no es una declaración de justicia de parte de Dios como juez, ya que para ellos la justificación no es la imputación de la justicia de Cristo, entonces, como dices tú, y bien dices, hermano, habría que referirse a uno de los tres o a los tres juntos, O a los ¿verdad? tres juntos. Ajá. Pero sí tomando en cuenta que para ellos justificación es solo elemento teórico, Exacto. no es algo real como lo es para nosotros. O sea, es algo inexistente, es solo un agrupador, Claro. una forma de nombrar la reunión. Ahora, mira, yo no sé, fíjate que yo no creo que, porque ya ves que repetidamente a lo largo de los cánones del Concilio de Trento, ellos hablan de la fe, y ciertamente no creo que la fe para ellos sea un mero apéndice de la justificación. Ellos creen realmente que es una condición para que exista la justificación, porque la mencionan. Sin embargo, no es una condición suficiente. Para ellos. Vamos, el Concilio de Trento declara que la fe no es suficiente en sí misma para producir el resultado de la justificación, digamos, como lo... Pero a ver, José Antonio, si para ellos la fe es una condición para la justificación, entonces
vamos a traducirlo. Entonces ellos lo que están diciendo es, la fe es una condición para ser perdonados, santificados y renovados. Pero dicen que ¿Estás no de es acuerdo? suficiente, Es que Robert. cada vez que ellos dicen justificación, Dicen que la fe no es suficiente. bueno, fíjate, ¿Sí? o sea, como la usen, cuando usen la palabra justificación, tenemos que traducir la palabra justificación por los 3 elementos, porque si decimos, es que la fe con la justificación, Exactamente. estamos pensando en nuestro concepto de justificación y no en el de ellos. Claro. Mejor vamos a traducirlo para que quede bien claro lo que ellos quieren decir y no que se entienda como entendemos nosotros, Claro. como imputación. Ahora, para ellos, ahora que a propósito de lo que estabas leyendo, Armando, al principio como el bautismo como causa instrumental de lo que ellos entienden por justificación, yo creo que este concepto de bautismo es también otro concepto adicional, porque para ellos en el bautismo se recibe la justificación. O sea, ¿cuál Ahí de está los el 3? punto. O sea, siempre hay una trampa aquí y siempre hay un engaño para hacer caer a los tontos con una manipulación del lenguaje, hermano, Uh-huh. que pareciera como que están diciendo lo mismo que decimos nosotros, pero en realidad no es así ni por asomo. Ni por asomo, es algo Exacto, es lo que yo totalmente les he estado diferente. diciendo desde Porque hace fíjate, tú tienes semanas. el problema de esta gente que dice que lo que ellos llaman la justificación, los 3 conjuntos o alguno de ellos en particular, digamos el perdón de los pecados, que tampoco es suficiente en sí mismo, porque hay necesidad de la renovación, y la renovación por sí misma no es suficiente porque necesita de la redención y necesita de la santificación. O sea, Y del realmente bautismo. es un concepto que es totalmente inasible. No lo puedes pescar como un elemento físico, como una relación que es Como una relación. sencillamente no lo tienes. Con el problema de que entonces todo bautizado, todo niño bautizado es justificado. Pero esta justificación se pierde. Ahí podría traducirse como todo Por ejemplo, bautizado es perdonado de sus pecados, exactamente, digamos como un como un arrancador. arrancador para ellos, ¿no? Ahí la Sí, justificación por significaría supuesto. perdón, ¿te fijas? Digo, entendiéndolo Ahí desde su significaría perdón. perspectiva. Y sabes, y un estado de gracia, en el sentido de que, bueno, pues la criatura no peca, porque es un, ¿verdad? Es Pero cierto. entonces cuando la criatura crece y comienza a pecar, se pierde la justificación. Y es, Sí, porque le fueron perdonados los pecados, digamos, el original, por ponerle nombre, ¿no? claro, Y como no tiene pecado, se mantiene en ese estatus de no pecado, pero en cuanto crece, como tú dices, va a pecar sus ahora sí propios sus propios pecados, que pecados, tal ¿no? parece que no están contemplados en la muerte de Cristo porque la pierde la justificación, pierde el No, perdón, pierde el pierde, perdón, es que si usas pierde la ajá, justificación. pierde el perdón. Exacto, ahora sí Entonces quedó dices tú, claro. bueno, ¿qué tanto fue lo que le perdonó Cristo a esta infeliz criatura? ¿Qué tanto fue lo que le perdonó que ahora ya lo perdió? Estaba en el Por eso limbo, necesitaban el y por limbo. eso necesitaron más tarde el purgatorio, porque resulta que, bueno, la persona podía morir no en pecado mortal, pero sí tenía un montón de pecados ahí veniales, entre comillas, que la Y hay persona tiene clasificaciones, que ¿no? purgar con su sufrimiento. O sea, no hay aquí nada de que Cristo padece por todos tus pecados. Tú tienes que pagar también por ellos en el purgatorio. O sea, es totalmente un mentiz a la obra de Cristo. Es una falta de comprensión tan grave. Es
por Por eso supuesto. yo decía que era una blasfemia. Ahora, si realmente hay Y tú me alguien que debe decías, ser ¿te acuerdas? anatematizado, bueno, a ver, anatematízate a Pablo, que fue tan claro con respecto a la declaración de justicia, tan claro con respecto a la imputación, y además anatematízate también a los profetas, anatematízate a Isaías por haber dicho lo que dijo en el capítulo 53, y a un montón de padres, Y o a sea, muchos padres de la iglesia, al mismo San Agustín. por supuesto, El mira, De mismo San paso, Agustín a estaría fuera de nosotros. esto. tanto que es que amaban a Agustín, ¿sabes? Tomando las posiciones exactamente contrarias. ¿Cuánto deseo que podamos avanzar un poquito más allá al canon 4, aunque Dale, dale, ya. No, me no, callo. no, Adelante. lo tocamos Venga el porque lo 4. tocamos de refilón, ¿te acuerdas? Sí, sí, vamos, vamos, La vamos, semana 4. pasada, mira, ¿El el 4 o el canon, 9? el canon 4, 4. que es el numeral 814 Adelante, hermano, adelante. del libro de Léelo, por Denzinger. favor. Léelo, por favor. El canon 4 dice: si alguno dijere que el libre albedrío del hombre, movido y excitado por Dios, no coopera en nada, asintiendo a Dios que le excita y llama para que se disponga y prepare para obtener la gracia de la justificación, y que no puede disentir, no le puede decir no a Dios si quiere, sino que como un ser inánime, nada absolutamente hace y se comporta de modo meramente pasivo, que fue la declaración no solamente de los reformadores, sino de Agustín mismo. Dice, sea maldito. Entonces aquí Agustín no se libra de esta maldición que están lanzando aquí, esta camarilla para citar a Grau, porque aunque Calvino se refirió a ellos de una manera mucho más fuerte. ¿Cómo, hermano? Bueno, dijo, esta piara de cerdos, pero bueno, este, No se Grau como equivocó. que le compone para guardar, no sé, algo de compostura, dice, esta camarilla conciliar, ¿verdad? Se vio muy Ahora, decente, ¿verdad? y es que esto, hermanos, no es cualquier cosa, no significa, miren, dice este canon cuarto: si alguno dijere que el libre albedrío del hombre movido y excitado por Dios no coopera en nada, asintiendo a Dios que lo excita y llama para que se disponga, pero hermanos, se está hablando aquí de una voluntad que digo, Dios como que lo arranca, lo excita y llama, esperando Dios de la persona que es excitada y llamada, que se prepare con una respuesta, asintiendo a Dios, diciéndole sí a Dios. Pero desde el punto de vista de la antigua doctrina cristiana, y aquí situándome con Agustín, ciertamente, sin lugar a dudas, y esto lo dijo Agustín y lo dijeron los reformadores también, que ciertamente obedecemos a Dios con nuestra voluntad, pero esta voluntad es una voluntad que Dios ha formado en nosotros. Por lo tanto, los que atribuyen al libre albedrío cualquier movimiento propio, aparte de la gracia de Dios, no están haciendo otra cosa que contradecir la enseñanza de Agustín y la enseñanza bíblica, la enseñanza del Espíritu Santo. Están contradiciendo, de hecho, al Espíritu Santo. Pablo declara, por ejemplo, para citar un pasaje muy importante, no que se nos ha dado la facultad de querer simplemente, sino que la voluntad misma se forma en nosotros, de modo que de nadie más, sino de Dios,
es que nosotros podamos asentir. De nadie más que de Dios es que nosotros podamos obedecer. La obediencia de una voluntad recta. Miren, por ejemplo, cómo dice Filipenses capítulo 2:13, que tengo aquí abierto. Dice Filipenses, ¿qué, Filipenses perdón? 2:13. Fíjense ustedes Ajá. qué cosa tan interesante. Filipenses 2:13. Porque Dios, según su designio, noten ustedes esto, es el que está energizando en vosotros. Es el que está energizando en vosotros. No solo el querer, sino también el hacer energizado. Estoy usando la palabra energizar como traducción del verbo energeo, que en la mayoría de las versiones que yo conozco es muy débil y no realmente le hace justicia. No sé si exista una mejor palabra para energeo, energizar, que es un verbo que habla de la acción de Dios, de la acción sobrenatural de Dios. En ocasiones, energeo se usa para referirse a alguna actividad sobrenatural, por ejemplo, de Satanás, porque es una actividad sobrenatural. Ujú. Pero en la mayoría de los casos, prácticamente en todos, solamente es el que energiza, es el que está energizando, es la obra continua de Dios, no solamente para un comienzo, no solamente para un arranque en el que Dios se mueve en el hombre, como dice Trento, para excitarlo, y ahora sí que Dios casi que se cruza de brazos esperando a ver a qué horas la persona reacciona eh, asintiendo a Dios. No, aquí más bien esta obra es una obra continua, dice Dios, porque Dios es el que está energizando en nosotros, dice, así el querer. Las otras versiones dicen como el hacer, pero resulta que aquí en lugar de hacer tenemos el verbo energeo repetido. No es hacer en el sentido de pieo o en el sentido de prazo, que son, por ejemplo, un par de verbos muy comunes que se utilizan para hacer. No, aquí es Dios el que energiza el querer y energiza el hacer. Por eso dice esta versión, el energizado hacer. Es decir, no se deja al hombre la respuesta sola una vez que ha sido excitado, sino es Dios el que sigue obrando en el hacer del redimido, proporcionándole, dándole la energía para que quiera, porque como decía Agustín, ¿de qué sirve que la persona quiera si no puede? O que pueda si no quiere. Entonces Dios da ambas cosas aquí. Dios da el querer y es un querer energizado, y además es un hacer energizado, de esta manera cumpliéndose esta máxima maravillosa que nos encontramos en Ezequiel. Dice, yo haré que anden en mis caminos, yo haré que pongan por obra mis mandamientos, yo haré que me obedezcan. Y esto mismo lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13:20, que Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo. Es decir, es una voluntad entonces que Él ha formado en nosotros, y un hacer, además no es el hacer simplemente humano, es aquí ya el hacer de la nueva criatura que Dios hace nacer en nosotros.
es un sí a Dios continuo que es reforzado, que es animado por esta gracia de Dios. Y entonces Él está actuando, sosteniendo nuestros corazones, mueve nuestros corazones, nos atrae por las inclinaciones que Él ha producido en nosotros. Esto, por ejemplo, sí lo dice el mismo Agustín, contradiciendo aquí a la camarilla conciliar de Trento, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, si me permiten ustedes, quiero yo leer un pequeño fragmento de un libro de Agustín, que es una preciosidad, que se llama De la corrección y de la gracia. En el capítulo 14, viene hablando, dice, sobre cómo Dios actúa en los seres humanos, y aquí estamos hablando de seres humanos todavía caídos. Vamos, nosotros ciertamente participamos de este aspecto de la caída, pero en nosotros ya tenemos no solamente los poderes del presente siglo malo, sino también los poderes del siglo venidero actuando ya en nosotros en esta nueva condición que nos ha regalado la redención, que nos ha obtenido la justificación, entendida como declaración de justicia y como justicia imputada. Dice, señala Agustín varios ejemplos de cómo Dios crea en los hombres movimientos en su voluntad. Dice, y a continuación añade, estoy en el capítulo 14.45 de la corrección y de la gracia de Agustín de Hipona. Dice, y a continuación añade, entonces revisitó el espíritu a Amasaí, jefe de los 30, y dijo, tuyo somos, oh David, y tuyo seremos, oh hijo de Jesé, paz a ti y a cuantos te ayudan, porque tu Dios te protege. Esto está en el libro de las Crónicas en el capítulo 12. Y comenta Agustín, ¿acaso podía esta persona contradecir a la voluntad de Dios y no obedecer al que le movió el corazón por medio del Espíritu Santo, que le inspiró para querer, para hablar y obrar de aquel modo? Poco después, dice la misma escritura, todos estos hombres, gente de guerra, prestos para el combate, llegaron a Hebrón con leal corazón para hacer a David rey de todo Israel. Este es otro pasaje de Crónicas. Y comenta Agustín una vez más, por su voluntad ciertamente escogieron por rey a David aquellos hombres. ¿Quién no lo ve? ¿Quién puede negarlo? En verdad, aquella elección tan pacífica y leal fue obra de su gusto y buena voluntad, y su determinación fue inspirada por aquel que tiene las riendas de los corazones humanos. Por esto dijo la Escritura, David vino a ser de día en día más grande y el Señor estaba con él. Y por la misma razón, el Señor, que era omnipotente y estaba con él, movió las voluntades de aquellos hombres para que le hiciesen rey. Dice, ¿cómo los indujo? ¿Acaso los ató con ligaduras corporales? Obró en su interior, se adueñó de sus corazones. Los movió e indujo con sus propios deseos de ellos, inspirados por él. Luego, si cuando quiere establecer reyes en la tierra, tiene en sus manos las voluntades de los hombres, más que ellos las suyas, ¿quién sino Él hace que sea saludable la corrección y que le penetre en lo hondo del espíritu para que sea llevado al reino de los cielos? Así es que es una voluntad preparada. Dios excita, claro, no solamente excita, crea algo en nosotros en el nuevo nacimiento. Y Él produce ahí el querer y el hacer energizado. Es decir, hay una voluntad que se forma en nosotros. No está esperando Dios como si era, bueno, yo te excito, y yo te animo para que te dispongas. Cuando no existe tal disposición en el ser humano caído, sino al contrario, enemistad,
Dios no está esperando que el hombre se disponga y se prepare para obtener la gracia, porque es totalmente contrario a la gracia por nacimiento. Y esta excitación se da a nivel de ¿qué? A nivel del hombre adámico, a nivel del hombre caído, que hoy puede ser que le diga a Dios sí y mañana le diga que no. ¿No? Bueno, pues esto, como declara aquí el profeta, es enteramente obra de Dios. La voluntad del hombre en verdad disentirá de Dios mientras continúe siendo contraria. Pero cuando ha sido estructurada para la obediencia, el peligro de disentir desaparece. Pero que la eficacia de la gracia divina es de tal magnitud que toda oposición es vencida, y los que no queríamos ser obedientes somos hechos obedientes. No somos nosotros los que asentimos, sino el Señor por el profeta, cuando promete que de verdad nos va a hacer caminar en sus preceptos. Dice: os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y luego dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Ezequiel capítulo 36. Y también nuestro Señor Jesús, cuando dice: todo el que oyó de parte del Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Qué piensan, hermanos? Contundente. No hay que decir, hermano. Como yo en unas ocasiones les he preguntado, ¿alguien se puede resistir al llamamiento de Dios? En un albedrío que es, como decía también Agustín, es libre, pero no está libertado, porque el que peca es esclavo del pecado. Tenemos albedrío, sí, decidimos lo que se nos da la gana, sí, pero lo hacemos. Estas decisiones que tomamos nosotros como seres caídos están en armonía con nuestra naturaleza humana perversa, que es la que decide. Un Son libre albedrío decisiones tomadas caído, desde el hermano. punto de vista, desde la fuerza y desde la naturaleza perdida humana. Ujú. ¿De Así cuándo es. acá, de cuándo acá podemos nosotros decir, vamos, porque son seguramente, y fuimos libres con respecto a la justicia, pero éramos esclavos del pecado? Pero Ujú. ahora la situación ha cambiado porque somos hechos servidores de la justicia. No somos libres con respecto a la justicia, somos siervos de la justicia, y siervos gozosos, además. Ujú. Como dice Robert, contundente, mi brother. O sea, esta gente del concilio estaba ya tan terriblemente dañada, tan imposibilitada de ver la verdad. Y además se sentían desafiados, se enojaban, les molestaba mucho, porque la verdad siempre ha venido a molestar a las tinieblas, siempre ha venido a producirles escozor, y además porque eran desafiados en cuanto a su autoridad, Ujú. en cuanto a su modus vivendi, en cuanto a la manera como han adquirido de una manera perversa y mala sus dineros. A ver ellos cómo sí están vendiendo los famosos, los supuestos méritos de Cristo. Ellos sí los imputan a cambio de un dinero. Se los imputan a la pobre alma que está supuestamente en el purgatorio, o al pobre miserable viviente que está preparando su colchón para el día de la muerte. O al pudiente, hermano, al que tiene para pagarlo. ¿Te acuerdas que en una ocasión Claro. una persona que estuvo ahí con nosotros en una reunión de estudio dijo que tenía una que dijo un papal que había dado el Papa para que pudiera ser salvo, ¿no? ¿Cómo le llaman eso, hermano? Le llaman, es la bendición papal, pero Sí, tiene un un nombre. documento firmado por el Papa que lo compran.
Ah, una indulgencia. Es una indulgencia plenaria, brother. O sea, las puedes comprar todavía, Robert. O sea, esto no se quedó en el siglo. Y cuando te mueres, te llevas el documento en alma del documento y te lo muestras a Dios, ¿o qué? Yo creo que para las... Es que el Papa me dijo que Así con como este lo dices. papelito yo entraba. Oye, brother, aquí. yo tengo una aquí dentro de mis curiosidades. Si quieres, se la voy a mandar a mi hermano para que la siguiente vez la puedan ver nuestros hermanos y vean que no es, porque parece una verdadera habladuría. Es tan bizarro el asunto que dicen, es que eso no puede existir. Sí, sí existe, que en el estado de muerte, si tú dices Jesús, 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 ya la hiciste. Tienes indulgencia, creo que ni por el purgatorio pasas. Claro que te cuesta un billete esa bendición. Fíjate, te imputan partes de la justicia de los santos o de Cristo. Ahí sí hay imputación, fíjate qué suave, ahí sí hay imputación. Pero cuando se trata de la verdadera imputación de la justicia de Cristo como un todo, que te perdona todo, no tienes que comprar perdones, no tienes que comprar indulgencias, no tienes que cargarte el escapulario todos los días de tu vida, entonces ahí sí hay mucho problema. Ah, sí, porque dejas de apoquinar, ya lo Dejas de dijimos. apoquinar. Aquí lo que importa es que toda la vida le apoquines y si quieres al final sí te decimos la verdad. Sí, me acuerdo bien que esta persona dijo que tenía una indulgencia plenaria. Pero bueno. Bueno, pues ya está del otro lado ese. Pobrecito. Pasó de la cabecera a los pies. Pobrecito, porque como que le bateaba de los dos lados. Quería. Bueno, pues quizá podamos, para la siguiente vez, hablar todavía un poquito más si quiere, porque el Canon 5, que es el que sigue, el que acabamos de comentar, El 9, hermano. todavía habla del libre albedrío, el 5, El 9. pero a lo mejor creo que ya hemos dicho suficiente, pero no sé qué piensen ustedes, hermanos. El 9. Yo creo que el Sí, 9 refuerza parte de lo que venimos diciendo, porque dice, si alguno dijere, Venga, dice, Armando, si este es un alguno comentario y dijere, cerramos. estoy viendo el 9, que es el 819, página 238. Si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que entienda no requerirse nada más con que coopere o conseguir la gracia de la justificación, y que por parte alguna es necesario que se prepare y disponga por el movimiento de su voluntad, sea maldito, ¿eh? uh-huh. Digo, quizá alguno se moleste de que nosotros decimos piara de cerdos, y mira que no lo quisimos decir así no lo dijimos de primera intención, citamos al que sí lo dijo, ¿sabes? Pero ellos sí condenan, porque el anatema que ellos lanzan es un anatema de destrucción total. Sí, Eso ¿se quiere acuerdan que decir les leí? anatema. ¿Cómo no? Anatema es sea destruido por completo. Fíjate, eso sí, ellos sí pueden lanzar semejantes cosas. Pero fíjate, dice, si alguno dijere que la sola fe, y bueno, ya con esto comprobamos parte de lo que hemos venido diciendo, porque no solamente es la fe, sino es lo instrumental, el sacramento del bautismo, y bueno, entonces le van agregue y agregue y agregue y agregue. Pero ahí en este hermano es donde yo decía, se les ve la intención de ir en contra de lo que la reforma estaba dando, ¿no? Es decir, Claro. porque pues las tesis de la reforma es sola fe, sola gracia, sola palabra, sola escritura, entonces se les nota la ira que había con respecto a esto.
¿Algo que agregar, mi Robert? Pues nada más estaba traduciendo las dos veces que aparece la palabra justificación ahí. Me parece que en la primera está hablando de las tres y en la segunda solo de la santificación. Pero pues no, ya veremos eso para la siguiente. Bueno, Perfecto, nos arrancamos con eso la siguiente vez. perfecto. Entonces, estamos sobre la hora, queridos hermanos. Pasamos a leer, si hay preguntas, si hay saludos, si hay aportaciones de nuestros hermanos. Y pues empezamos con el hermano Alexander Porras Cascantes. Saludos, hermanos, nos saluda desde Costa Rica. Dos y dos, hermano. Sí, J.R. Blondel, nuestro hermano querido, dice en gracia y justificado, retransmitiendo este programa. Gracias, hermano, por su disposición a hacerlo. Para nosotros también es muy importante que distribuyan y difundan este contenido bíblico que estamos realizando ya por casi 6 años. Adelante, hermano. nuestra hermana Marlene Rodríguez, buenas noches, saludándoles en gracia y justificada. Nuestro hermano Blondel dice, importante programa para la gloria de Dios. Saludo para los dos, para Marlene Nuestra hermana Marlene de Washington de Washington. dice, J.G. García Castro, saludos desde Caracas, Venezuela. Un saludo, hermano. Ya habíamos leído su saludo, pero lo volvemos a enfatizar. Paco Jiménez Brusón, nuestro querido hermano que le encanta rompernos los huesos. A punta de abrazos. A punta de abrazos, exactamente. Bueno, también los extrañamos, hermano. Cuando no dice, saludos, hermanos, estamos hoy de feriado. Y quisiera también hacerles un alcance acerca del libro de Catolicismo Romano del curso de formación teológica evangélica de la editorial, CLIE. ¿sí? Y dice, y si el libro Concilio se está a la mano para poder adquirirlo. Saludos, un abrazo, rompecostillas en gracia y justificado. Pues hasta donde sé, el libro de concilios está agotado. Pero es cosa de escribir, hermano, a buscar la dirección de Ediciones Evangélicas Europeas. Ediciones Evangélicas Europeas. Son ellos los que publicaron en 2 tomos la gran obra de nuestro hermano José Grau. Y el libro de Catolicismo Romano es muy interesante porque lo escribe uno que fue sacerdote, Francisco Lacueva. Es un libro muy, muy, muy interesante y sé que lo sigue publicando CLIE. Los del curso de formación teológica, hermano. Sí. ¿Los has visto, Robert? ¿Los qué? Los del curso de formación teológica. ¿Qué? ¿Pero qué preguntaste? ¿Que si los he visto o qué? ¿No me escuchó? ¿Qué pasó? Yo Sí, creo que sí. que si los has visto, ¿siguen editándolos? Sí, eso sí siguen haciéndolos. Pues no sé allá en Perú si haya posibilidad de conseguirlos. Yo supongo que sí. Pues sí. Al menos este sí. El otro no. El otro yo creo que el de catolicismo de Grau no creo, ¿eh? A menos que vendan alguno de segunda mano ahí en... Exacto. ¿Cómo se llama? ¿En qué páginas son? En Busca Libre o en Mercado Libre. Ándale, en alguna de esas. Sí, a lo Pues mejor ahí se pueden conseguir. Son muy buenos, ¿eh? Son excelentes. Sí. Calibre Perú, mira. Ya le digo, hermano. Bueno, pues Luz Elena Muñoz Jiménez nos saluda. Adelante. Sí, hermano. Mientras le busco aquí.
Nuestro hermano García Castro dice, aprecio el saludo, mis hermanos. Es mi primera oportunidad. Bendiciones a todos. Bienvenido, hermano. ¿De dónde nos escribe? De Venezuela, ¿Lo dijo? de Caracas. Ah, García Castro es de Venezuela. Ah, órale. Adelante, hermano. María Beatriz Campini. Nuestra hermana María Beatriz Scampini dice lo siguiente. Dice, saludos a cada uno de mis queridos queridos maestros, retransmitiendo, la hermana siempre retransmite una gran bendición. Desde Pinamar, Argentina, le mandamos un fuerte abrazo a nuestra querida hermana y por la obra y que Dios pone en su corazón para poder retransmitir. También tenemos aquí a nuestra hermana Estela Basurto, bendiciones, mis hermanos, en gracia y justificada desde Bogotá, nuestra hermana Estela Basurto, que tenía tiempo que no se conectaba, se conectó la semana pasada y ahora está. Un abrazo, hermanos. Adelante, mi querido hermano. Dice nuevamente un saludo fraterno hasta Venezuela, hermano querido. Yo creo que es nuestro hermano Jesús Lozada, ¿verdad? Sí. Quien está mandando este saludo. El hermano García Castro dice, cada aspecto no solo debe ser tema de estudio y de profundidad y de profundizar, por igual debe ser tema de mucha oración ante la gracia impartida para su comprensión conformada al carácter y criterio de Dios. Adelante, hermano. Sí. Dice lo siguiente. Nuestro hermano Castro. Sánchez Amperio. Dice Sánchez Amperio. Saludos, dice desde Celaya. Nuestro hermano Sánchez Arpé dice que se encuentran justificados. Y luego... ¿Qué significará eso? No sé. ¿Ya oro carita? ¿Ya oro feliz o algo así? Justificados ya, dice. Ajá. Nos sigue escribiendo nuestro hermano García Castro desde Venezuela. Dice, amén, gloria a Dios. Dios nos ha amado primero. Así es. Adelante, hermano. María Beatriz Campini. Por eso cada semana hay que confesarse delante del cura y éramos perdonados rezando 80 Aves Marías y 80 Padres Nuestros. Hermana, pues qué pecados traía usted tan grandes que le recetaron tanta. A mí me llegaron a poner 5, pero 80 no. Eran 3, 4, hermano, nomás. Allá son más mandaditos, hermano. Allá son más mandaditos. 80 Aves Marías y 80 Padres Nuestros. Dice, qué ceguera. Gracias, Señor, ¿de dónde nos sacaste? Pues del hoyo, hermana. Del hoyazo. Pero te amamos, lo sabes. Sí, es un chascarrillo. Nuestro hermano Alexander Porras Cascante, la verdad es que el catolicismo es un anatema. Yo vivo frente a un templo católico y mi esposa escuchó donde se estaba orando para que la universalidad de la salvación alcanzara a los difuntos. Tantas cosas escuchamos decir estas gentes que a mí no me queda duda de que lo que están haciendo, dice, los convierte en anatema. Dios tenga misericordia. Pues sí, hermanos, muy fuerte, pero es muy real. Pues sí. Nuestro hermano Javi Stream, saludos hermanos en sintonía desde Jutepec, Morelos. Un abrazo rompecostillas a toda esa hermosa iglesia virtual, en gracia y justificado por Cristo Jesús. Amén, hermano. Desde Jutepec, Morelos, en México. Nelson Ernesto Naranjo Bravo. Buenas noches a todos, saludos desde Santiago de Chile. Como siempre, excelente y muy claro. Gracias y bendiciones. Gracias, hermano Nelson Ernesto. Un abrazo a todos ustedes y a su familia también. Adelante, hermano. Nos escribe Roberto Magaldi. Hermanos queridos, un gusto poderos saludar desde la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, Argentina, en gracia y justificado. Quiero aclarar algo. Los participantes conectados no son solo los que aparecen en el chat.
Quienes aparecen en el chat, lógicamente se han conectado, pero los conectados no necesariamente aparecerán en el chat. De hecho, yo participo en prácticamente todos los programas y no aparezco en el chat, salvo que escriba en el mismo. Hermanos, estoy terminando la edición de los misterios en el Nuevo Testamento. Roberto, si es posible, necesitaría el número de tu celular. Creo que te tendré que enviar los audios a ti, ya que tú los subirás a la página, si no estoy equivocado. Hermano, por supuesto, si es posible que me compartas tu número, sería por privado. A veces necesito comunicarme con ustedes de inmediato y para esto no sirven los correos. Gracias, hermanos queridos, los saludo con todo cariño, al igual que al resto de los hermanos. El Señor los siga guiando en su verdad. Por favor, si es posible, necesitaría hablar contigo, querido hermano Armando. Gracias, hermanos. Pues no más que me diga qué día, hermano, y hacemos una conexión por aquí, por V-Live, y platicamos. Me encantaría platicar con el hermano. El hermano Roberto Magaldi trabaja como parte del equipo de charlas bíblicas, y él lo que está haciendo es limpiando todos estos programas del ruido que tengan, de los chascarrillos que a veces nos aventamos, de las carcajadas O sea, los está haciendo serios. sí, los está haciendo serios. Entonces, los audios son extraordinarios. El trabajo que el hermano está haciendo es absolutamente invaluable, porque nosotros pues, no tenemos tanto tiempo para poder dedicarle lo que él sí tiene, que lo que el Señor le ha dado, y le agradecemos infinitamente su colaboración. Bueno, el hermano sabe que es extremadamente apreciado y querido por nosotros, y que Dios le recompensará su trabajo. Nuestro hermano Roberto Magaldi de La Plata, Argentina. Nomás dígame, hermano, qué día hacemos la conexión, y la hacemos. Yo también sin ningún quisiera problema. estar en esa para darle teléfonos y todo, Armando. Sí, nos ponemos de Y acuerdo. en caso de que no se pueda, pues tú le das mi número de teléfono, ¿no? Al cabo tú lo tienes ahí. Sí. Quizás se pueda usar, mientras tanto se puede usar el Gmail, ¿verdad? Para mandar esta información al hermano. Muy bueno, bien. adelante, hermano. Nuestra hermana Lucelena Muñoz Jiménez nos saluda desde Cali, Colombia. Colombia, ¿verdad? Colombia, Sí. Cali, Colombia. Y bueno, en Charlas Bíblicas es nuestro hermano Jesús Lozada. Dice: compartiendo en vivo sola escritura, teología e historia de la cristiandad, y muy en especial los siguientes hermanos: nuestra hermana María Beatriz Scampini, desde su perfil personal; Alexander Porras Cascante; Lucelena Muñoz Jiménez; Raúl Blondel; Cristianos de Venezuela en el mundo; Eventos Cristianos en Venezuela; Iglesia de Cristo en Casa; El Recobro del Señor; Más Gloria Dios; y dice SCI. SCI, no sé qué significa. Edificando la iglesia. Edificando la iglesia. Nuestro hermano Alexander Porras transmite para el grupo Verdades del Cristianismo. Entonces, todos estos hermanos retransmiten desde sus perfiles personales. Gracias, hermanos, gracias. Sabemos Les agradecemos mucho. que la obra no es nuestra, sino la obra es del Señor, y que Él es el que energiza, como dice mi querido hermano José Antonio en Filipenses 2:13, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Bien, adelante, hermano. Salomón Oye, Jiménez. José Antonio, aguántame. Nada más a Magaldi decirle que sí sabíamos eso de que no todos los que aparecen son los que están conectados. Ya incluso lo habíamos dicho y lo habíamos aclarado. Solo que al principio hacemos un reconocimiento a los que nos mandan mensaje, hermano. Eso lo hago yo, pues nada más por la prontitud de conexión, pero sí sabemos lo que el mensajito que nos estás mandando, sí lo hemos tomado en cuenta y también lo hemos mencionado, Roberto. Nada más. Muy bien. Salomón Jiménez, un abrazo y saludos desde Oaxaca, México. Y nuestra hermana Luz Elena
Muñoz Jiménez, desde Cali, Cali, Colombia, y luego dice nuevamente conectada con mis hermanos en Cristo. Amén. Adelante, hermano. Y bueno, creo El que también hermano Alexander Porras dice, a ellos no les gusta que les hablemos de estas cosas y les ofende el hecho. Bueno, algunos que somos cristianos no se dan cuenta de que ellos también son cristianos, pero el ser católico es más importante para ellos, el ser católico que cristiano. Bueno, a lo mejor son cristianos de nombre, quién sabe si de esencia. Yo lo dudo mucho. Es mi opinión. Bueno, cristianos en el sentido de en gracia y justificado, nosotros, ellos no, ya vimos por qué, ¿verdad? Exacto, a eso me refería en esencia. Sí. Muy bien, me acabo de meter rápidamente porque siguen a Cristo, Buscalibre. pero eso también lo hacen los testigos de Jehová y los mormones, y pues muchos siguen a Cristo y se autollaman cristianos, pero eso no los convierte en cristianos. Bueno, para nuestro hermano Paco Jiménez Bruzón, me acabo de meter a Buscalibre, Perú, y viene el libro de curso de formación teológica evangélica de catolicismo romano. ¿Cuánto? 79 pesos, está al 50% de descuento. Es el tomo número 8 de 12, creo, ¿verdad, hermano? Sí. Entonces, pues se consigue barato. Aquí nuestro hermano Jesús Lozada nos dice, comparten 24 hermanos más, pero no aparecen debido a la privacidad de su configuración. No, pues es una gran bendición, hermano, que quedo yo impactado de todos los hermanos que retransmiten. La verdad. Mira, dice, compartiendo uno, solo escritura, teología e historia de la castidad 2, los hermanos María Beatriz Escampini, Alexander Porras, Luz Helena Muñoz, Raúl Blondel, cristianos de Venezuela en el mundo, 5 eventos cristianos en Venezuela, Iglesia de Cristo en casa, el recobro del Señor, más gloria a Dios, y luego la de edificando 10, hermano, más 434. Y los que no sabemos. Pues a todos estos hermanos que nos escuchan, que el Señor los bendiga ricamente y aunque no nos vemos de rostro, pero el Señor sí sabe quiénes somos. Sí. Hermanos, un fuerte abrazo. Y Salomón Jiménez desde Oaxaca, ¿sí viste, hermano? Sí. Él no se había conectado, ¿verdad? Creo que no. Un saludo, un fuerte saludo al hermano. Saludos desde Oaxaca, México. Oaxaca, México. Muy bien. Pues bueno, si no hay más que compartir, dice nuestra hermana Luz Helena, amén, igualmente para ustedes. Su último mensaje que llegó. Si no hay más que compartir, hermanos, quedamos de todos ustedes. Damos por terminada la charla bíblica de este 30 de agosto del 2023. La próxima semana ya es septiembre y entramos al 9º mes del año, hermanos. Los saludamos desde Querétaro, México, sus hermanos Roberto Islas Montes, José Antonio Septién González de Concillo y un servidor, hermano Armando González Basaldúa. Les mandamos un saludo y un saludo afectuoso, muy fraternal. Entonces, bendiciones. Dios los guarda, hermanos.